El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y ahora un tema que nos tiene a todos con la mira puesta en ello es el tema de los migrantes, sobre todo los niños y sus mamás. Entonces, tenemos en México, afortunadamente, la presencia de una organización internacional, es la YMCA, que trabaja de una forma sorprendente, siempre bajo el precepto de la gratuidad, la generosidad absoluta, sin esperar nada a cambio, sino solamente el encuentro de cada uno de sus beneficiarios con su verdad, con Jesucristo, con la libertad, con Dios, con el camino que le toca a cada quien recorrer para cumplir su misión. Y se esmeran por todos los medios ayudando a todo tipo de personas, pero especialmente a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Y esto nos gusta mucho porque ellos han creado albergues en la frontera norte de México para darles la mejor recepción a los niños que intentan cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, viniendo de cualquier parte de América Latina. Y luego al mismo tiempo están al pendiente de lo que pasa con ellos cuando al fin cruzan, están al pendiente de acogerlos cuando son deportados y encaminarlos a su país de origen. Es una problemática gigantesca y quienes son testigos activos de la historia, de lo que leemos en los periódicos sobre las decisiones que se están tomando a nivel internacional entre países de Centroamérica, México y Estados Unidos, pues los testigos, participantes activos de estas historias que leemos en los diarios, son los trabajadores de YMCA. Y está con nosotros Manuel Agustín Camarena Ocampo, director de Desarrollo Institucional de YMCA México. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación al programa. Bueno, esperamos el momento más oportuno para convocarte a esta entrevista, sabiendo que estabas a 1000 por hora, ocupadísimo, ¿no? Y muy a la expectativa, me imagino, de los diálogos entre gobernantes de las distintas naciones involucradas en el tema de los niños migrantes de Centroamérica hasta Estados Unidos. Sí, sí. Pues muchas gracias por la invitación aquí, con la idea de crear redes y apoyos. Muchas gracias. Cuéntanos cuál es tu lectura, si fueras tú el vocero oficial de este fenómeno, así como el padre Solalíndes se ha encargado de decir lo que él ha visto, también siendo testigo activo en tu caso, especialmente en el tema de los niños migrantes. ¿Qué nos puedes decir de lo que ha pasado en los últimos 2 meses, que ha saturado las páginas de los periódicos el tema? Bueno, voy a hacer un poquito de historia. Este problema ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí mismo lo denunciaste hace un año. Sí, por ejemplo, las casas nuestras, las de la UAI, se formaron desde 1990, la primera casa. Tenemos 4 casas en el norte del país y era un problema que ya venía, la falta de atención a los menores migrantes, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano, porque las condiciones en que deportan a los niños a los niños y jóvenes no es la más apropiada. Entonces, efectivamente, sí hay un problema económico, o sea, normalmente los norteamericanos nos echan más la culpa por la situación económica de nuestro país. Sí hay una cuestión económica de no arraigo al país, pero también hay cuestiones culturales, y hay que recordar que Estados Unidos es un país de migrantes, y también su economía vive de esto, ¿no?, de estos trabajadores. Entonces, yo creo que ahorita lo que ha pasado es que se han agudizado las situaciones, ¿no? Tenemos gobernantes en Estados Unidos, aunque más con mano dura, ¿no? Y han implementado políticas que a mi gusto son antisociales. A ver, vamos especificando caso por caso, porque tu voz es una voz con mucha autoridad, porque desde 1990 la UAI acoge a los niños migrantes que van y regresan porque son deportados y los cuidas en ese proceso. Entonces tienes todo el derecho a decir exactamente las medidas de cada uno de los estados en Estados Unidos que hacen frontera con México, que no te gustan y que les propones. Haz una crítica equilibrada diciendo esto no está bien y deberían mejorarse. Por ejemplo, nosotros, este programa que tenemos en la frontera norte está apadrinado también por las YMCA norteamericanas. Nosotros le llamamos coalición fronteriza, en donde intervienen YMCA norteamericanas y YMCA de Canadá, porque este programa, como tú lo decías, a los menores que acogemos no les cobramos nada, es un programa gratuito, aunque el programa vive de donativos.
Claro. ¿no? Entonces recibimos financiamientos tanto de empresarios mexicanos y a individuos de México como de las UAI de Estados Unidos y Canadá. Entonces, hay ciertas cuestiones que no... Por ejemplo, cuando un menor mexicano es tomado por la patrulla fronteriza o la familia, lo lógico es que los mantuvieran integrados. Entonces, normalmente a la mamá la mandan para un lado, al niño para otro, y si va con hermanos para otro. Los lugares de atención de los menores no es lo más propio. No siempre les dan agua o en las cantidades que requieren. Simplemente piensen ustedes, si estuvieron en el desierto 8 o a veces un día, ¿cómo llegan? Entonces, el no tener agua pronto, llegan con cierto nivel de deshidratación, los tienen hacinados. Y por otro lado, al momento de deportarlos no siempre sirven los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, normalmente no se tienen que deportar por la noche, aunque a veces los deportan por la noche. Eso complica toda la labor de deportación. ¿Y qué utilizan? ¿Transporte vía terrestre? ¿Los mandan hasta su país de origen? No, a ellos lo entregan al consulado mexicano. El consulado mexicano lo que hace es contactar a las autoridades de México, principalmente al DIF, y el DIF, que es quien los acoge en primera instancia, y el DIF, por decirlo de alguna forma, los distribuye. Pero cambia mucho la logística de recibir a los niños en la mañana a recibirlos a las 12 de la noche. Digo, no es que las autoridades mexicanas no intervengan en esto, pero eso es una decisión también del gobierno norteamericano. Entonces, si llegan y los entregan a las 12 de la noche, pues la autoridad mexicana los tiene que recibir a las 12 de la noche. No sé si me explico en esta parte. Sí, por supuesto, eso es dramático, es espantoso, qué susto para los niños, porque además los deportan separados de los papás, ¿no? O si van solo con la mamá se queda en un lugar, el hijo se va a otro, es deportado, sí. Y a la expectativa de dónde estará. Y si va con los hermanos, igual. Los separan. Y hay otra cuestión, técnicamente, cuando ellos son... tomados por la patrulla fronteriza, deberían de ser revisados físicamente, en cómo están en salud. Eso, la mayoría de los casos, nunca lo hacen. Que es una cuestión ya simplemente de ¿cómo decirlo? Pues de conciencia humana, ¿no? O sea, pero pues dime una cosa, Manuel, en estos últimos discursos, acuerdos entre naciones de Centroamérica, México, Estados Unidos, ¿tú has visto alguna novedad, alguna cosa que vaya a cambiar la situación de estos niños migrantes, o ves que se están reafirmando prácticas que has venido denunciando desde hace años y que siguen afirmándose y reafirmándose en estos acuerdos? Yo creo que la ventaja ahora es que se está más a la luz pública, que hay más la intervención de los gobiernos, por lo menos de los de Centroamérica y México. Tienen mucha autonomía los gobernadores de los Estados Unidos. Aunque hay una política federal en Estados Unidos, si un gobernador dice que no, pues no, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, que se está creando una corriente de opinión en donde ustedes ayudan mucho de lo que está pasando. Y a veces la voz pública puede más, perdón que lo diga así, que la voz política. Es una presión social. Es una presión social. Entonces, mostrar estos casos ayudan mucho. Y de ambos lados, ¿no? Hay organizaciones como APOSIT, una asociación de pro bono que la integran muchos abogados, que ha hecho investigaciones tanto del lado mexicano como del lado norteamericano sobre las cuestiones legales, utilizaron nuestras casas como modelo. Ganaron hace un año y medio el premio de la UNICEF, les dieron el tercer lugar a la mejor investigación, y ellos están proponiendo políticas públicas tanto al Senado norteamericano como a México que deberían de cambiar en este aspecto. Entonces yo en este aspecto veo algo positivo que salió. O sea, aunque era un problema que venía, ahorita es público. Por lo menos ya sí. se focaliza. Exactamente. La atención en él. Y por el otro lado, pues entre más gobiernos haya y las organizaciones de la sociedad civil sigamos empujando de ambos países y de Canadá, porque Canadá también apoya, aunque el problema no lo tiene tan grave, yo creo que eso ayuda, ¿no? Yo creo que va a seguir... Perdóname, va a seguir, pero antes dime, ¿qué medidas ha tomado cada estado norteamericano en frontera con México? ¿Sí? ¿Y qué les propondrías para que corrijan estas medidas? Una de las medidas es esto de tratar de militarizar la zona, ¿no? Ser más estrictos. Pues en realidad los migrantes no son delincuentes. Yo por eso digo que Estados Unidos se tiene que acordar que es un país de migrantes. Y menos los niños, sí, ¿no? Exactamente. Sí, a veces pasa, o sea, pues hay polleros y hay todo, pero es la excepción,
La mayoría no son, y van por muchas cuestiones. Ahorita contesto la pregunta. Muchos de ellos van por una cuestión cultural. O sea, hay comunidades de nuestro país que a cierta edad los jóvenes se van, trabajan y regresan y hacen familia. Hay otros porque ya la familia está allá, aquí ya viven con los abuelitos, toda su familia está allá trabajando. Y hay otros que efectivamente van por cuestiones económicas. No digo que ninguno de los otros tres no. Entonces es una cuestión que ha existido y yo siento que va a existir. Este aspecto de no tratarlos como delincuentes, yo creo que eso sí es un común denominador en todos. La otra cuestión es que del lado norteamericano hay albergues para atender a los jóvenes. No tendrían, en la mayoría de los casos, por qué atenderlos en centros de retención. Así como nosotros tenemos nuestro DIF, ellos tienen un sistema semejante y no lo utilizan. Les resulta más fácil tomar al niño o al joven o a la familia y deportarla rápidamente. Tienen todo el mecanismo para poderlos atender. Y simplemente yo lo que les diría es que se apeguen a la ley de ellos. Si ellos dicen que van a detener a un indocumentado y lo tienen que revisar médicamente, que lo revisen médicamente. Si le tienen que dar agua, que le den agua. Si dice que no tienen que estar hacinados, no tienen que estar hacinados. Yo creo que ese sería un gran paso, que primero se apegaran a la propia ley que ellos dicen de cómo tienen que atender a los migrantes, que no lo están haciendo. Y es el mismo caso de que lo tienen que deportar de día en caso de que se decida deportarlo. Y además garantizar su seguridad en todo el trayecto hasta que llegue a su país de origen. Exactamente. Y deportar a los mexicanos, porque son muy interesantes los norteamericanos. Deportan a los menores y en la casa de la UAI hemos atendido a chinos, a todos los de Centroamérica. Ya la función de nosotros es canalizarlos a los consulados o a las embajadas de ellos en nuestro país. Pero en eso también tendrían que ser cuidadosos. Y eso lo dice su ley, o sea, no estamos inventando nada. O sea, que ustedes están haciendo el trabajo que correspondería a las autoridades norteamericanas, casos, sí, que son las que deportan. Y en otros casos lo hace el propio DIF mexicano, porque ellos mandan a todos los niños como si fueran mexicanos. Les voy a poner un caso para que vean la dimensión. Nosotros recibimos un niño que creíamos que era sordomudo, además de rasgos muy indígenas nuestros, y era chino. El problema es que no hablaba, pues que no entendía. Hasta nosotros utilizamos mucho el juego para hacer intervención social. Cuando empezó a jugar el niño hizo una exclamación y todos los psicólogos se dieron cuenta que sí hablaba, pero hablaba otro lenguaje. ¿Y de dónde venía? Pues sabemos que es de China, exactamente no sabemos dónde, pero así nos ha pasado. Digo, en este caso es muy chusco, no chusco, pero para que vean el grado, hemos tenido principalmente hondureños y salvadoreños. Y ahí sí es una política de la UAI, las casas nuestras son de puertas abiertas, no son centros de retención. Si el menor no quiere estar en la casa, no va a estar. Normalmente están por la atención que le damos hasta que encontramos a su familia, que es muy diferente a la atención que dan en los Estados Unidos. Entonces yo creo que un gran paso sería que se apegaran a su propia ley. Otro paso es esta parte de que pues quieren como militarizar la parte de la frontera. Y cuando digo que se apeguen también a su propia ley, hay una cuestión interesante. Algunos estados de la frontera han sacado algunos decretos en donde si el joven o niño es de migrantes, le dan un acta de nacimiento diferente, que no es como si lo marcaran, ¿no? A ver, ¿cómo? Sí, vamos a un corte y nos explicas esa parte, sí, que es muy delicado, sí, ¿no? Sí. Volvemos. Perdón si voy muy...
que esté en este día tan especial para nosotros. Estamos en Anunciación TV y bueno, pues el tema de los niños migrantes no se agota, ciertamente que se han firmado acuerdos entre naciones, los gobernadores de Estados Unidos en la frontera con México han visitado la frontera en aquellos lugares donde se reúnen o se cohesionan los niños migrantes y han tomado algunas medidas para ir purificando el ambiente en la frontera de manera que sean tratados con justicia. Sin embargo, el problema no se ha todavía normalizado. Las naciones de origen, que son las que expulsan a los niños migrantes, tienen mucha tarea todavía que realizar para pues tratar de tener un espacio productivo donde las familias completas puedan permanecer unidas ahí en sus comunidades de origen. Esto es lo ideal, independientemente de que Estados Unidos tiene que asumir su realidad, es una nación de migrantes y no puede de pronto de un día para otro decir en la historia que ya no más migrantes, pues sí, todos ellos son inmigrantes en algún momento de su historia, ¿no? Manuel, por favor dinos esto de las actas de nacimiento, no entiendo, salen de su país de origen sin papeles, llegan a Estados Unidos y les hacen otra... Sí, lo que pasa es que hay familias de indocumentados que ya viven allá. Por ley, si uno ya es naturalizado en Estados Unidos y tiene un hijo, aunque la esposa no fuera todavía documentada, sea mexicana, le tendrían que dar, el niño que nace allá, tendría que ser ya norteamericano. Cuando están en esta situación, hay algunos estados que dan un acta diferente. Entonces, ¿eso qué provoca? Que cuando uno quiere alguna cuestión de, como aquí sería el seguro social, y presentan esa acta, no tiene el derecho. Aunque la Constitución norteamericana dice que todo el nacido en Estados Unidos es norteamericano. Eso es a lo que me refiero, que con que se apegaran a su propia ley, ya sería para nosotros un brinco. No sé si me explico en esta parte. Entonces, hay un aspecto de discriminación. Los gobiernos hacen presión, el mexicano, las asociaciones civiles, pero pues si hay una ley de los estados norteamericanos que sea en contra, pues hasta que no la vete el Senado norteamericano, sigue operando. Y yo digo que es un problema que va a seguir porque es una cuestión también económica en los Estados Unidos. O sea, la economía norteamericana ahorita no tiene muchos vistos de repuntar. Entonces, pues, el mercado de trabajo se contrajo y a los primeros que hay que sacar son pues a los migrantes, ¿no? Aunque cobren menos y viven mucho de eso. Entonces, pues hay una cuestión, yo estoy casi seguro que si hay un despegue un poco de la economía, van a aminorarse las políticas, aunque van a seguir existiendo. 28 estados tienen políticas antimigrantes de los Estados Unidos. Ahora, repito, yo creo que es muy bueno que haya la intervención de los gobiernos y de las asociaciones. Las propias YMCA de los Estados Unidos, pues tienen esto, no solamente el programa inmigrante, estamos tratando de trabajar un programa de refugiados en conjunto, ¿no? Porque a veces nos devuelven también refugiados. Y eso es ilegal completamente por donde la quieras ver, porque hay una ley internacional para los refugiados que por ciertas causas deben ser considerados no como inmigrantes, sino como refugiados propiamente dicho, lo cual les otorga un montonal de derechos en cada nación. Pero también hay una ley internacional de protección a los menores. O sea, no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, o sea, yo creo que esos serían los primeros pasos, y eso lo único que, como creo que lo podemos lograr es con la presión de las asociaciones y de la sociedad, y en estos medios. O sea, entre más sea consciente el problema,
yo creo que va a irse ordenando el problema. En ¿no? estos 2 meses, ¿has visto alguna mínima mejoría en los procedimientos para deportar niños? Yo creo que más bien se han puesto más estrictos. O sea, del lado mexicano hay más recursos. Las instituciones como los consulados, migración y el propio DIF y las asociaciones como que están más preparadas y hay, como es un tema público, se han destinado recursos para esto. Pero en unos casos se han puesto más estrictos, o sea, no cambian la política. Hay que entender que cuando los menores o las familias van a cruzar, nosotros nos enteramos ya que los agarró la patrulla fronteriza. Pero hay momentos en que pueden ser víctimas de polleros, de cuestiones de trata o morir en el paso. Entonces, es una situación más compleja, que no todo está en estadística. ¿Qué porcentaje de los niños que intentan entrar a Estados Unidos van solos? Por lo menos, te voy a dar una cifra, el año pasado es como el 87%. 87%. El año pasado trataron de cruzar más o menos menores 15.600, acompañados iban como 2.600, todos los demás eran menores no acompañados. En el grupo de los menores, no me refiero en todos los que tratan de ingresar a los Estados Unidos, o sea, en los menores. Consideramos menores hasta un día antes de los 18 años. ¿No? ¿Cómo llegan a los albergues de la UAI? A los albergues de la UAI, como llegan cuando son deportados por las autoridades norteamericanas, primero interviene el cónsul en el área norteamericana, después lo toma la autoridad migratoria nuestra, el Instituto de Migración, el instituto, de acuerdo a las características de edad y demás, lo asigna al DIF, bueno, es a través del DIF, el DIF es quien del se Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Y ¿Que tiene alguna oficina específica para migrantes? Sí, bueno, tiene las oficinas estatales, bueno, es en conjunto, sí, y en las ciudades de cruce. Y el sistema, con los que tiene acuerdo, manda a los niños. Aquí hay con los que tiene acuerdo te refieres a organizaciones no lucrativas de la sociedad. Sí, exactamente. Aquí algo tocaste ahorita que yo había olvidado. Es interesante porque lo que han hecho los norteamericanos es que han cambiado por dónde deportan a los niños. Normalmente, por ejemplo, nosotros tenemos instalaciones en Tijuana, Agua Prieta, Piedras Negras y Ciudad Juárez, porque era el mayor flujo de donde se deportaban. En Ciudad Juárez bajó por todo lo de la violencia y los flujos migratorios, pero algo que también han hecho es que los deportan por otro lugar, entonces tú tienes la infraestructura, valga el término, en un lugar, y si ellos cambian 100 kilómetros la deportación, te afecta. Y pareciera que no, que es algo al azar, pero puede ser que no sea tan al azar, ¿no? Entonces, ¿y los deportan hacia sitios donde no hay quien los reciba? Normalmente los recibe el instituto, bueno, el consulado y el Instituto de Migración, pero no está todas las, por ejemplo, pues no todos tienen casas en todas las ciudades de deportación. ¿Actualmente por dónde los están deportando? Ahorita los mayores son por Tijuana, en Ciudad Juárez casi está cancelado, ¿no? El de Piedras Negras es importante, el de Douglas, bueno. Pero eso también no lo mantienen, entonces si uno está diseñando una política, yo me pongo del lado del gobierno ahorita, no es que uno lo defienda, pero si diseñas tú tu política de atención y de repente te mueven como la puerta de donde los vas a recibir, pues también implica aspectos no solamente de logística, sino presupuestales y de tus soportes, porque al final nosotros apoyamos esta labor en red, ¿no? Entonces, no todas las asociaciones pues tienen en todos los lugares instalaciones, y el propio DIF, ¿no? Ajá, ¿y qué criterio usan los gobiernos de Estados Unidos para decidir la puerta por la que deportan a los niños? Buena pregunta. Esa es una de las preguntas que habría que hacerle. Perdón que me ría, pero sería una de las preguntas, no sé. Ahí sí te lo voy a investigar, pero no sé. Pero yo creo que ese sería otro gran paso, ¿no? Pues si ya los tienes se me fue el nombre, la patrulla fronteriza, pues facilitaría mucho hasta eso, utilizar los mismos lugares, ¿no? Pero bueno, es algo en lo que tenemos que ir trabajando, y por eso el proyecto nuestro también es bilateral, ¿no? Porque al final las UAI norteamericanas, que trabajan en el mismo sentido que nosotros con todo esto, pueden hacer presión también política desde su país. El objetivo de la UAI no es tanto intervenir en políticas públicas directas, en forma indirecta, así como lo hicimos con los estudios y demás, y mostrando el hecho. No es tanto ir a tomar las calles ni demás, pero hay otras formas de hacer política. Y una es creando corriente de opinión, ¿no? Si creamos corriente de opinión y simplemente lo que pedimos es, bueno, son humanos y hay que tratarlos como humanos.
Así es. Eso Y si hay una ley que diga 1, 2, 3, puse el caso del agua porque es el caso, digo, a mí me brincó mucho. Mínimamente si llegan deshidratados, y llegan deshidratados, es impresionante, lo primero que quieren es agua. Ya deja que les den líquidos hidratantes, agua. Y si duran 1 hora más y hacinados, bueno. No, tremendo. ¿No? Entonces, ahora dime, a ti llegan a través del DIF entonces, pero antes, ¿cuántos días tuvieron que sufrir estos niños para haber llegado a la patrulla fronteriza, para haber llegado a los centros de retención de Estados Unidos, después al Instituto Nacional de Migración de la República Mexicana, después al DIF nacional? ¿Cuántos días transcurrieron antes de que el DIF te los pase? A veces, antes, un poco, me voy un poco para atrás, en los cruces pueden durar hasta 6 días, sin contar el viaje. O sea, simplemente la parte de los cruces, la caminata y demás, y no siempre comen. 6 días. 6. Y eso es cruzar desiertos, zonas áridas. Y eso es además, si estamos del lado mexicano y estamos en zonas como Ciudad Juárez, que se la ven también con cuestiones de prostitución, bueno, todo lo que es trata, no todos, cuestiones de narcomenudeo, con los polleros, bueno. Entonces, no es solamente el ambiente y la atención, sino lo que los rodea a los jóvenes y a las familias. Aparte de que pagaron, porque el cruce puede ir desde $1,500 hasta $8,000. Y al pollero, bueno, ahí sí es una cuestión, a veces le entregan a los jóvenes y no pasan todos juntos, ¿no? Después es el trayecto del paso, que eso puede ser 6 días. Cuando los toma la autoridad norteamericana, justamente lo que hacen es lo contrario, los tratan de deportar lo antes posible para no implementar todo como el mecanismo que tendrían que implementar. Entonces puede oscilar de 1 a 3 días, pero eso implica cuestiones de hacinamiento humillaciones, y maltrato, porque tampoco no son tan dóciles, o sea, pues lo suben a una, ¿cómo le llamamos? Bueno, a una patrulla, y si caben 20, así como los trasladaron, ¿no? Entonces, y sus instalaciones pues son de hacinamiento. O sea, y hay violencia también, porque a veces no tienen el cuidado de separarlos bien. Ya que los separaron, que lo hagan bien, hasta por edades, ¿no? Entonces, eso lo hacen rápido justamente para liberarse del problema. Pero eso conlleva cuestiones de cuidado de ellos. Y ya en el lado mexicano es muy rápido. Muy rápido. Es muy rápido. Una vez que llegan al Instituto Nacional de Migración, el mismo día se van al DIF. Normalmente. Y luego tienen toda la atención. El DIF les da la atención. Nosotros les volvemos a hacer otra revisión. Porque a veces vienen con mucha cuestión psicológica, no solamente la física, sino del maltrato. Entonces, convencerlos de que hablen, y más de que ellos ven, aunque la UAI sea una organización civil, normalmente lo ven a uno como una autoridad. ¿Cuántos te llegan al año? Nosotros atendemos más o menos 4,800 al año. ¿En todos tus albergues? En los cuatro albergues. Hemos llegado a atender hasta 8,000. Ahorita ha bajado mucho, pero atendemos... en los últimos 2 meses bajaron mucho. Bueno, en el año sí, ha estado bajando porque, por ejemplo, el de Ciudad Juárez no está recibiendo por del movimiento por donde lo deportan. Entonces estamos cambiando la estrategia. Y hubo un albergue que nosotros tuvimos un problema, normalmente el de Agua Prieta, una cuestión climática de un tornado nos afectó la casa, entonces la estamos reparando y ahorita hemos bajado nosotros la atención porque no estaba en las condiciones idóneas. Ahí nunca había habido un tornado, entonces la casa no estaba preparada para un tornado. Claro. Y ahorita ya la estamos reparando con apoyo también del DIF y de algunas empresas de la frontera que nos hicieron donativos. Pero en la complicación nuestra, ya que lo tenemos, bueno, no complicación, es primero que nos tengan la confianza. Los niños en nuestras instalaciones llegan a una casa, nosotros por eso no le llamamos albergue. Nuestras casas son atendidas por una familia, aunque tiene instalaciones especiales para niños, para niñas, baños separados y todo, son administrados por una familia en donde hay papá, mamá y niños. Entonces, y hay un comedor y hay una sala y comen en familia. Y es de puertas abiertas. Entonces no llegan a un centro de retención. Eso sí queremos aclarar. La primera función de la familia y de los trabajadores sociales, porque también hay empleados, es ganarnos la confianza del joven para que nos diga con quién lo tenemos que contactar en México. ¿En México o en Centroamérica o en China? O a ¿no? veces en Estados o en China. O a veces, no, eso es más fácil porque vamos con la embajada. O a veces en Estados Unidos, porque ahora el problema que tenemos es que muchos de los niños y jóvenes, toda la familia está en Estados Unidos y nuestra función es reunificarlos con su familia.
Entonces, ahí estamos viendo con las guay norteamericanas. Ya que lo logramos convencer, bueno, dentro de esto les damos atención, porque a veces vienen deshidratados, vienen muy lastimados, quemados, y la otra es volverles a dar ropa. No tanto la de arriba, pareciera raro, pero la ropa interior requerimos mucha ropa interior. Claro. Normalmente cuando nos donan más pantalones, pero la ropa interior llega muy mal. Y ellos les afecta mucho, entonces les damos toda atención y tenemos acuerdos con algunas empresas de autotransportes que nos ayudan con un cobro muy barato a poderlo llevar a su lugar, ¿no? Ese tiempo de ganar la confianza y contactar a la familia es el que nos lleva a nosotros más tiempo. Entonces, ¿Cuánto tiempo puede permanecer un niño? Dices que en el corte me dijiste que eran de 12 a 18 años de edad, un día antes de 18. Los que llegan a la UAI, sí, a través del DIF nacional. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo llegan a vivir con ustedes mientras que los puedes o enviar formalmente a Estados Unidos para que se reúnan con su familia gracias a la alianza con la UAI de Estados Unidos o regresar a sus países de origen? En promedio los tenemos de 4 a 6 días, en promedio. Hay unos pues que encontramos, pero hemos tenido niños hasta 3 meses. Fíjate. Y la otra es que a veces los niños no quieren por situaciones de que están viviendo con la familia. Hay muchos que ya viven con abuelitos. Entonces, ahorita estamos reestructurando el programa para poder dar alguna atención como capacitación para el trabajo y ver si los reincorporamos propiamente al mercado laboral. ¿A esto qué me refiero? Hay muchos menores que emigran de los propios estados donde tenemos la casa. Si nosotros les pudiéramos dar las herramientas educativas, tanto formales como no formales, para que ellos se quedaran en el país, sería mejor. Entonces, algunas de nuestras casas ya están dando este giro. No podemos darle a alguien de Oaxaca, porque ya lo convertiríamos en albergue, pero alguien que está en Coahuila, en donde tenemos una casa, sí lo podríamos hacer. Entonces, estamos dándole el giro a la casa, seguimos atendiendo a los menores migrantes, pero estamos creando un centro de desarrollo comunitario para jóvenes. Y también para que saquen lo que traen internamente, porque pues son jóvenes que aunque se animan a cruzar y todo esto, fueron muy afectados por cuestiones de violencia de la patrulla fronteriza, por cuestiones de violencia de su tránsito. Nosotros vemos lo bonito, perdón que lo diga así, ¿no? Pero pues los tránsitos se pueden enfrentar a cualquier cuestión. Entonces sí, hay que volverles a dar la confianza y al final yo creo que la función de la UAI y debería ser de las organizaciones es que ellos sientan que el país los respalda. ¿Cuántas organizaciones altruistas hacen alianza con la UAI? ¿Forman alguna red de albergues para niños migrantes en la frontera de México con Estados Unidos? Sí, y igual en Estados Unidos. Nosotros tenemos más o menos, ahorita pero serán como 60. Aquí 60. Aquí sí quiero, por ejemplo, toda la red que tienen Fundación San Ignacio de Loyola y demás, nos ayuda mucho lo que es apoyo de las Iberos. Y por supuesto con el DIF, o sea, aquí sí quiero aclarar que estamos muy en relación con el DIF, porque al final es quien marca la norma. Entonces yo lo que digo, bueno, con que se apeguen los norteamericanos a lo que ellos dijeron, pues nosotros nos apegamos a la norma mexicana, valga el término, ¿no? Dice, así hay que atender a los niños, así los atendemos. Por eso no atendemos niños menores. Por nuestra misión lo podemos hacer, pero tendríamos que tener otro personal. O sea, solamente atiendes a partir de los 12 años de edad, antes no. ¿Quién se queda con los más pequeños? El DIF. El DIF. Y se encarga el DIF directamente de regresarlos a sus países. Lo que pasa es que ahí implican psicólogos, pediatras, una serie de erogaciones que nosotros ahorita no podemos. Ahora, dime, cuando logras tener relación con la familia del jovencito, y que está en su lugar de origen todavía, que no es familia que viva en Estados Unidos, sino que viven en su comunidad de origen, ¿qué les dices? ¿Qué les aconsejas? Porque uno como espectador dice, es que ¿cómo han dejado a ese niño viajar solo? Entonces, ¿tú qué les dices a ellos? Lo que pasa es que ahí entramos en un tema muy complicado. Algunas cuestiones son culturales, ellos no lo ven mal. Porque a cierta edad, los jóvenes de esa edad se van al otro lado, bueno, a los Estados Unidos, a trabajar. Y los jóvenes están esperando eso. Y lo han hecho, por eso digo que es un problema que no, posiblemente cambie y disminuya, pero no va a desaparecer, ¿no? Hay otros que al final ellos lo ven bien porque toda la familia ya está.
Simplemente la segunda fuente de ingresos de nuestro país son las remesas. Entonces ha funcionado, digo, perdón que lo diga así, pero para algunas familias ha funcionado. Entonces lo ven como una opción económica. Entonces nosotros más bien lo que aconsejamos, una es garantizar que lleguen a su casa, porque a veces llegan y se regresan. O sea, tenemos de jóvenes que hemos recibido hasta 3 o 4 veces. O sea, la vuelven a intentar. La otra es también, si logramos tener al joven más tiempo, investigar cuál fue el motivo de la causa. No siempre es económico. Por eso recalco mucho lo cultural. A veces es por violencia, por persecución, por bullying. ¿Cuántos habrá por bullying? A eso me refiero. ¿No? Y ¿Ellos podrían ser considerados refugiados? No. No. No es ¿Porque otro son tema. menores de edad? Sí, no, y porque no son perseguidos políticos. Sí. Ahora, esa es la otra cuestión que estamos trabajando. La función de la UAI es garantizar que regresen con su familia. Y ahí terminaba nuestra labor. Ahorita lo que estamos haciendo es, bueno, si nosotros ya lo detectamos y regresó a Oaxaca o Michoacán o a Guanajuato, ¿por qué no ver con organizaciones que trabajan con jóvenes, donde nosotros no tenemos presencia, que sigan trabajando con esos jóvenes? Entonces, creemos que esa podría ser una forma de retención. Si ya detectamos que está el joven, es más fácil que una organización que está en la Mixteca trabajando y da cuestiones de capacitación o tiene proyectos productivos, decirle al joven, mira, ellos podrían ver esto que tú estás viendo, y a la organización. Nosotros estamos ahorita tratando de hacer esa red. No en todos lados tenemos presencia, pero ya estamos, por ejemplo, en Guanajuato estamos tratando de dar esos pasos, y en una zona de Oaxaca donde tenemos jóvenes nuestros trabajando, aunque no tenemos instalaciones. Ah, qué bien. Entonces, eso está maravilloso, porque tú los ayudas a regresar a su lugar de origen y los presentas con la representación de la UAI en ese lugar. Sí, o de otra organización que haga. Exactamente. Bueno, si trabajan ustedes con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene el Directorio Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, ¿no? Exactamente. Entonces, y está Indesol también. Claro. Entonces y lo mismo están haciendo las UAI norteamericanas. Las UAI norteamericanas ahorita lo que están haciendo es cierta presión política para que se utilicen los albergues que tiene el propio gobierno norteamericano para atender a los jóvenes. No tendrían por qué estar todos en centros de detención. Que son oficinas, exacto, ¿no? Entonces, si están más tiempo, tendrían que el gobierno norteamericano o el estatal de cada uno, mandarlos a estos albergues, que son condiciones totalmente diferentes. Y eso nos garantizaría, primero, apegarse a la ley, después una mejor atención a la salud de los jóvenes, tanto física como emocional, y intervención de las UAI norteamericanas, en el sentido de que podríamos ir trabajando con los jóvenes, ¿no? Nosotros trabajamos mucho algo que le llamamos intervención de pares, que es más fácil que un joven convenza a otro joven o un adulto a otro adulto. Entonces, esa es la política. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo en México y con los norteamericanos, las UAI norteamericanas, es que intervengan nuestros jóvenes. Cuando digo nuestros jóvenes, son jóvenes formados en la institución, ¿no? Claro. Y lo mismo hacemos voluntarios, exactamente, jóvenes voluntarios. Eso es. Y en México estamos viendo eso, están grupos scouts, bueno, la propia Cruz Roja tiene mucho, entonces estamos viendo cómo emparentamos con otras organizaciones que los puedan ayudar y ellos le vean, tengan elementos para a ver si podemos retenerlos. Bueno, la palabra no me gusta, que se queden en el país. Que se queden en el país, que se queden en el país. Que sea México atractivo, lo mismo que los países de Centroamérica, para cada joven que sea atractivo, y aunque haya sido cultura eso de aspirar a irse a trabajar a Estados Unidos, mejor que propiciemos el desarrollo económico de cada nación en Centroamérica, en América Latina, México mismo, para que nadie tenga que salir de su país y que pueda pues vivir donde ha nacido, y que ahí pueda vivir, crecer, sembrar, fructificar, hacer familia y ser muy plenamente feliz. Ahora, vamos a ver un video que nos has traído sobre el trabajo de la YMCA en el tema de niños migrantes. Ya lo están preparando. Sí. Ahí vamos. Oye, qué interesante, de verdad, felicidades. Muchas gracias porque nos invitaron. Es un placer para mí que esté en este día tan especial para nosotros, acompañándonos
en este gran festejo, ¿por qué no llamarle así? Es gratificante para nosotros haber cumplido este sueño. Hace 5 años, cuando iniciamos el proyecto de expansión de la Guay a nivel nacional, soñábamos, por qué no decirlo, con tener esta ceremonia, y ahora que la estamos llevando a cabo, de verdad incluso me siento muy emocionado en este momento. Esta casa, como decía Ernesto, es el resultado de un sueño que empezó hace casi un poco más de 20 años, cuando iniciamos el trabajo de un proyecto de sistema fronterizo. La UAI de Estados Unidos, la UAI de México, se preocupó por la situación que estábamos viviendo en nuestras ciudades fronterizas. Empezamos a trabajar en Tijuana, nos fuimos a Juárez, y de Juárez a Piedras Negras, y finalmente a Agua Prieta. Ese fue el proceso de las 4 casas. Pero iniciamos con Piedras Negras porque aquí recibimos el apoyo de ustedes. Finalmente vemos este sueño realizado. Tenemos hoy la dicha de estar en esta instalación que cuando empezó nuestra planeación, nuestro sueño, no le veíamos una fecha. Hoy se ha llegado a la fecha y solamente para hacer un recuento de los menores atendidos en las 4 casas IMCA, hemos atendido a más de 55,000 jóvenes. Hay más de 5,500 mexicanos que han muerto en el intento de cruce fronterizo. El 2% de estos son menores de 18 años. Íbamos en un carro con papeles falsos y pues nos agarró la migración. ¿Cómo fue que te animé o por qué saliste de casa? ¿Qué te obligó a salir de casa? Por trabajar. La adversidad empuja a muchos mexicanos, entre ellos a niños, a salir del hogar en pos del sueño americano. ¿Cuánto tiempo estuviste solo sin que...? Aproximadamente 12 horas, de 4 de la mañana hasta como 6 de la tarde del sábado. O sea, nos agarraron a las 4 de la mañana mis parientes, yo corrí y todo ese rato todo lo que amaneció y todavía lo que fue el domingo, estuve solo y ya como hasta las 6 me entregué. Todos los días, cientos de menores de edad son detenidos y deportados por las autoridades estadounidenses en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal. ¿Desde hace cuánto tiempo estás fuera de casa? Como 6 meses. Lo que pasa es que en mi casa, mi hermana tiene su nene. Ella trabaja de prostituta por ayudar al niño. Ahí mismo, en Honduras, tu hermano. Ajá. Y pues yo le dije a ella que yo salía de Honduras y a mi mamá y todos para ayudarles, con dinero, trabajando en Estados Unidos, con dinero y hacer una casita porque también los meses de cuarto y todo ya la quieren sacar de la casa y todo. En las 4 casas IMCA para menores migrantes, les proporcionamos un hogar provisional, apoyo psicológico y les ayudamos a reunirse con sus familiares. Cuando llegamos aquí a Casa IMCA, nos dieron hospedaje, alimento y nos facilitaron la comunicación. Si no estuviera esta casa, no sé qué hubiera pasado, pero no traíamos ni un peso. Estamos trabajando con una misma finalidad. México es un país fuerte, es un país que no se doblega y no nos va a doblegar nada. Tenemos que seguir juntos luchando por México. Y la UAI tiene esa consigna, que los jóvenes de México sean mejores. Así que a todos ustedes muchas gracias y vamos por México.
Y entonces esta casa que estaban presentando ahora en construcción, ya terminó la obra. Ya está operando desde hace 3 años. Es una casa que tiene la doble modalidad, ya es también un centro de desarrollo comunitario y ya fue hecha específico. Antes teníamos casas rentadas, entonces tiene desde los baños, te comentaba cuando estaba pasando el video, cuando los jóvenes llegan muy maltratados. Normalmente los baños de hombres son como comunes, uno ve. Estos baños tienen divisiones porque no queremos que los mismos jóvenes se exhiban, o sea, como bien están dañados. Claro. Y se tienen que asear, tienen un área lúdica, porque para nosotros es muy importante el juego, y es una forma de crear amistad también, todo lo lúdico, y tienen ya sus cocinas y demás, y áreas para meditar. Canchas deportivas. Canchas deportivas, bueno, son multiusos, no es, puede ser, tienen sus boli y demás, y también ya tiene a la comunidad. Estamos atendiendo a los jóvenes de la zona que son prospectos para migrar. Entonces le estamos dando ya cierta capacitación. Tiene esta casa las 2 funciones. Y bueno, logramos esto gracias al apoyo de muchísimas personas y empresas, desde que nos hicieron el proyecto y demás, ¿no? Y siempre de la colaboración internacional. Hemos tenido siempre el apoyo de la UAI norteamericana. En este caso fue el gobierno municipal que nos donó el terreno, el DIF que nos dio las facilidades de parar temporalmente la casa para hacer esto. Hay un programa importante del gobierno estatal de voluntariado que nos apoya, del propio sector de seguridad pública, porque nosotros tenemos muy buena relación con ellos, porque al final tenemos jóvenes que a muchos cuestiones de trata les gustaría tenerlos, ¿no? Entonces nos ayudan mucho en eso, en la protección y demás. Nunca hemos tenido nada. Nuestras casas no han sido tocadas, gracias a Dios, pero pues tenemos buena relación también con el sector de seguridad pública y demás. Qué bueno. Ahora, pues es tan efectivo en la metodología que ustedes aplican para la atención de niños migrantes que esta organización de abogados hizo la investigación con base en las casas de la YMCA y ganó el premio de UNICEF. Exactamente. A esto nos gustaría ahora replicarlo en la frontera sur. Claro, muy necesario. Exacto, a nosotros nos pasa lo mismo, bueno, al país le pasa lo mismo en la frontera sur, pero ahorita pues estamos consolidando las casas y quisiéramos tener las 4 como centro de desarrollo comunitario. Ahorita todavía una tenemos rentada y estamos en proceso de construcción. Y hacer una campaña. Y dime, ¿en Centroamérica tienen representación? No, nosotros no, pero hay otras guays, y es algo con lo que iniciaste. Hay una guay en Guatemala, hay en Nicaragua, hay en El Salvador, hay en Honduras, tenemos también en Sudamérica. Entonces parte de lo que estamos tratando de hacer como movimiento internacional es los programas exitosos del movimiento internacional, hacerlos como una red y replicarlos. Entonces este es uno, ¿no? Estamos trabajando, me voy a salir un poco del tema, estamos trabajando con ACNUR, aunque vamos muy lento, pero es por una cuestión nuestra, no tanto es la Asociación Internacional para los Derechos Humanos de los Refugiados y Migrantes. Perdón, sí, exactamente. Sí. Para que puedan ellos utilizar nuestras casas de migrantes mientras arreglan la situación legal de los jóvenes refugiados. Ya tuvimos la primera experiencia en Tijuana, donde tuvimos una familia de 3 jóvenes que vivieron con nosotros 7 meses mientras tanto la Secretaría de Gobernación como la ACNUR arreglaban. Para que fueran refugiados. Y fueran, exactamente. Entonces la UAI brindó la asesoría. Entonces creemos que podemos, si hacemos redes, tanto con otras organizaciones mexicanas como hacer la red con las propias UAI de otros países, eficientar programas y además darle seguimiento a problemas que sabemos, pero creo que no sabemos la magnitud del problema. Porque una cosa es lo que sale, pero hay muchas cosas que no están en estadística, no están documentadas, y eso nos ayudaría mucho a encontrar una mejor solución. Bueno, ¿no? Pero tú las has enunciado, es la trata, la muerte de los niños en el intento por cruzar la frontera, es la explotación sexual comercial infantil, los abusos sexuales que se dan en el camino, los polleros que explotan y extorsionan a estos niños. Y bueno, ¿qué tendría que hacer la policía mexicana para evitar todo eso? Pues primero tratarlos bien. Y cuidarlos. Y cuidarlos. Defenderlos con su propia vida, ¿no? Y, pues sí. Y la otra es, yo creo que tiene que haber políticas más flexibles de canalización de recursos para apoyar estos programas, ¿no? Muy bien. Ahora, para que un proyecto
exitoso de la UAI en cualquier nación donde se esté realizando, en este caso el proyecto exitoso en el que pienso es el de ustedes, ¿no? Con estas casas para niños migrantes en la frontera de México con Estados Unidos, para que sea considerado por la UAI Internacional como un proyecto a replicar, ¿qué se necesita? No, la UAI Internacional ya lo consideró. Ya lo consideró, sí. Y por eso en Centroamérica ya se va a replicar. Estamos y ahorita en 2 meses vamos a irlo a presentar a Colombia, a un evento de WISE que se está invitando a las organizaciones de la sociedad civil de Colombia, donde justamente este proyecto se va a presentar. ¿Cómo está funcionando? Hay componentes que de acuerdo a la cultura cambian, ¿no? Y nos tenemos que apegar a la legislación de acuerdo a cada país, pero en general el modelo es que ellos llegan a una casa, no a un albergue, llegan con una familia y es de puertas abiertas. Y la función de nosotros es ayudar a que se reintegren, no obligarlos, que eso es un cambio, porque si no los tendríamos que retener y convencerlo. A veces eso de convencerlo es lo que hace que estén menos o más tiempo con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido funciona, y bueno, como tú sabes, la UAI funciona mucho con voluntariado. A nivel mundial estamos en 130 países y la integran 45 millones de miembros, y son voluntarios, aunque habemos algunos pagados, ¿no? Sí. Pero la fuerza de la UAI es el voluntariado, y la fuerza como de este programa es eso también. Este programa, lástima, no traje tiene un logo que se llama Mano a Mano. O sea, yo te ayudo, tú me ayudas, porque une a 3 países ahorita, que es Canadá, Estados Unidos y México, pero al final une muchas manos para hacer que el joven vuelva a su lugar. Si no nos apoyaran las empresas de transporte, no podría llegar, en el sentido de los precios que nos dan. Si no nos apoyara el sector de seguridad para contactar, no podría, no sé. O sea, tenemos que hilar muchas manos para que el joven se sienta seguro, porque al final va con autoridades y él viene de un maltrato de autoridades. Y eso es importante, decirle que no toda la autoridad tiene el mismo comportamiento. Qué bien. ¿No? Ahora decías, personal de seguridad para que los contacte ¿con quién? Lo que pasa es que, por ejemplo, el sector, lo que sería seguridad pública de los estados y de las ciudades, nos ayuda en cuestiones de comunicación, ¿no? Ellos son los primeros que nos avisan cuando los van a deportar, porque ellos sí saben. Tenemos algunos radios de banda corta, y si van en la noche, pues al final a veces nos acompañan, porque no son lugares tan seguros, aunque estemos del lado mexicano, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Ya la función de contactarlos nosotros con sus parientes es nuestra, pero el traer a los niños de donde nos los entregan a nuestras casas en ciertas horas, mucha ayuda aunque del personal sí, de seguridad. Y aunque la UAI tiene presencia y el logo pesa, y nunca hemos tenido problemas, eso sí lo quiero recalcar, con organizaciones ni con organizaciones delictivas, pero al final pues es en la noche y traemos muchos niños, claro, ¿no? Entonces ahí tejemos bien, creo que hemos tejido bien las redes, y yo creo que hay que unir esfuerzos y ceder. Pues a veces hay cuestiones que nosotros podemos ceder, así como hay cuestiones que los gobiernos estatales pueden ceder, o los municipales, ¿no? La familia, que es de verdad que son una familia heroica, ¿no? Aquella que se presta para ser pues los representantes que cobijan, acogen, reciben a los niños migrantes. ¿Hasta cuántos niños migrantes tienen en un día? ¿Hasta cuántos caben en un día en estas casas? La capacidad tiene, en las casas, como la casa que vistes, tiene la capacidad de atender en un día hasta 100 niños. Hasta 100 niños. Pero, bueno, la familia no está sola, ya en el día hay más, ¿no? Pero oscila. Pero sin embargo emocionalmente es fuerte para sí. la familia, un papá, una mamá y sus hijos, que saben que están ahí para hacer presencia familiar, para hacer pues el corazón acogedor que va a cobijar a 100 niños en un día. Ahorita oscilan, hay días que podemos tener 22, hay 6, 32, es que es muy, ahorita por toda la situación que pasa en Estados Unidos y todo el discurso de que se va a militarizar y demás, y de que mueven los flujos de por dónde los entregan, pero también se mueve el flujo migratorio, porque si hay violencia en Ciudad Juárez, los migrantes no pasan por ahí porque tienen más posibilidades de ser agredidos. Entonces también se mueve por dónde pueden querer pasar ellos. Entonces, pero normalmente las 2 nuevas casas que tenemos así tienen esas capacidades y de atención bien. Ustedes vieron las literas, vieron los baños. Si fueran a una instalación nuestra aquí, es igualita que la de allá. No hay... Qué bien. Sí.
Qué bien, pues felicidades y qué gran iniciativa que se conviertan también, además de casas de acogida, Sí, en centros de desarrollo comunitario para que los jóvenes puedan empezar a aprender algún oficio y puedan descubrirse como capaces de realizarse plenamente en su ciudad de origen, en su país de origen. Pues te agradezco muchísimo y esperamos pronto también que existan estos albergues y centros de desarrollo comunitario en los países de Centroamérica para retener, ¿no? Para que sea muy atractivo el lugar de origen y no haya esa aspiración de irse a Estados Unidos a trabajar. Te agradezco mucho. Muchas gracias y muchas gracias por abrirnos este espacio. Gracias, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.